El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de qué tiene México para las personas con discapacidad. Si estamos a la vanguardia, si tenemos algunos vacíos, quizás en materia legal, jurídica estamos muy bien, pero en su aplicación todavía no. A lo mejor falta cultura o falta audacia del mismo sector de la discapacidad para aprovechar los beneficios que hay para ellos. Está con nosotros Discapacitados Visuales, institución de asistencia privada con 25 años de trayectoria y un liderazgo enorme, de verdad enorme desde sus inicios con respecto al tema de la discapacidad y su inclusión en la República Mexicana. Con nosotros Camerina Robles, presidenta del Patronato de Discapacitados Visuales, institución de asistencia privada, y Eduardo Hernández, director de Discapacitados Visuales IAP. ¿Cómo están, Camerina, Eduardo? Muy bien, muchísimas gracias. Estaré muy contentos de festejar estos 25 años con Anunciación, que evidentemente ha sido uno de los aliados importantes a lo largo de la trayectoria institucional. Muchas gracias. Y admiradores vuestros, realmente somos súper admiradores de ustedes y todo su quehacer, desde tu papá, fundador de tu institución, Ignacio Robles, un señor magnífico, un hombre ciego, abogado, con una participación política en México impresionante, de los pioneros del tema de la discapacidad en México para su inclusión, y bueno, tú seguiste con ese espíritu de amor y servicio. Tu mamá también ciega, ¿verdad? No, mi mamá sí era una persona sin discapacidad, pero bueno, evidentemente muy comprometida con la causa. Teníamos en casa a don Ignacio Robles, que era un apasionado del tema de la discapacidad, no solamente por tenerla, sino por estar convencido del ejercicio de los derechos que deben ejercerse por parte de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues qué mejor escuela. Y en el caso tuyo como director, tu mamá entonces es la que tiene discapacidad visual, ¿verdad? Es profesora y durante muchos años, casi 50 años de profesora, y tiene discapacidad visual, y bueno, muy contenta de toda la labor que ha hecho pro de la educación de los niños, particularmente en Acapulco, en el estado de Guerrero. Y que ha sido también tu inspiración para poder dirigir adecuadamente esta institución. Sí, porque como dice Camerina, pues el ejemplo estuvo en casa, y el ejemplo de trabajo y de acción en favor de la comunidad, por supuesto. Excelente. Bueno, pues entonces, Camerina, contextualiza la realidad de las personas con discapacidad en México, ya que este programa llega al mundo entero a través de Internet, que se sepa hasta dónde vamos. Claro, en México podemos hablar de que las cifras del INEGI hablan de una población con discapacidad visual de 500,000 personas. De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, pues esta cifra se queda muy corta, y nosotros hablaríamos de 1,5 millones de personas con discapacidad visual, incluidas personas con ceguera y personas con baja visión, en donde el 95% de esa población tienen una baja visión y solamente el 5% estamos hablando de personas ciegas. Este es el contexto, y estas personas son atendidas en algunas organizaciones de la sociedad civil, y desde luego existen servicios que emanan del propio Estado para su atención. Y respecto de las otras discapacidades, la población general con discapacidad en total a nivel nacional, ¿cuál sería? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos habla del 15% de la población total. Estamos hablando de 15 millones de personas con discapacidad, incluyendo ya adultos mayores. En México. Así es. Y de ellos 1,5 millones personas ciegas. Así es. Ahora, ustedes conocen toda la historia de México en relación al tema de la discapacidad, desde la búsqueda de una ley adecuada, la participación en la ONU. Hay representantes sociales de México que se sientan en las conversaciones de la ONU con el tema de discapacidad. Ese es tu caso, por ejemplo. Otro grupo es el de CONFE, la Confederación de Personas con Discapacidad Intelectual. En fin, platícanos cómo ha ido evolucionando México, qué tratados ha firmado en relación al tema y qué tenemos, ley, reglamento, programa, ¿qué hay? Sí, yo creo que en este momento lo más importante por resaltar es que tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que entró en vigor en México el 3 de mayo de 2008. A partir de ese instrumento internacional, pues México está obligado a homologar todo el marco jurídico nacional en materia de legislación para atender a esta población. Evidentemente,
pues a nivel legal tenemos los instrumentos. Lo que necesitamos ahora es la aplicación justamente de esos instrumentos. Y particularmente discapacitados visuales, en el rubro en el que trabaja es en el artículo 9 y 21 de esa convención sobre el acceso a la información a personas con discapacidad. Visual. No, en general. Mira, empezó siendo visual y a raíz justo de la convención que estuvieron pidiendo una mayor cantidad de formatos accesibles, pues nos hemos involucrado con otras discapacidades. Desde luego, no somos todavía expertos quizá en la lengua de señas, pero estamos trabajando ahora sí en formatos accesibles también para personas con discapacidad intelectual, con las versiones en fácil lectura. Evidentemente, esto ha sido como dar respuesta a una necesidad que existe en nuestra comunidad y por lo tanto también nos estamos involucrando ahora en eso. Este es un nuevo reto de octubre a la fecha y lo van a cumplir y lo van a lograr y van a hacer todo, estoy segurísima porque ya lo han demostrado, ¿no? Sin embargo, en estos 25 años ustedes han participado en todo, han logrado que haya una ley nacional. Platícanos, ¿qué tiene México? Es lo que yo te decía, ¿no? Claro, hay una ley general para la inclusión de personas con discapacidad. Recientemente se logró tener un reglamento de esa ley, al final, casi del sexenio de Calderón. ¿Cuántos años transcurrieron entre la aprobación de la ley y el reglamento para que la ley pudiera aplicarse? No lo recuerdo en términos de años, pero prácticamente fueron como más 12 años. Sí, más de un sexenio, por supuesto. Entonces, bueno, fueron muchos años, pero también ahí creo que ha hecho falta la participación más activa de las organizaciones de la sociedad civil. Consideramos que también toda esta falta de acceso a la información, o sea, la gente no exige todos estos derechos que tiene y no participa porque no conoce, no tiene acceso a la información. Entonces, ¿tú cómo ejerces un derecho que tienes y una obligación, que en este caso sería la participación, si no tienes elementos para poder ¿Dónde participar? Se publica la Ley General de Personas con Discapacidad, el reglamento y el Programa Nacional, que también fue de reciente aprobación, el Programa Nacional de Personas con Discapacidad? Así es, eso lo acaba de presentar el CONADIS. Sin embargo, bueno, yo te puedo decir que en el caso de nuestra organización, nosotros no participamos en la conformación de ese programa nacional porque no fuimos convocados para participar en la conformación de ello, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente decíamos, están los instrumentos, pero incluso las organizaciones de la sociedad civil a veces no se nos convoca para que participemos en su elaboración, aunque en los créditos sí aparece que se estableció una asamblea consultiva, que fue pues quien dio el aval de ese instrumento, cuando en la realidad pues no. ¡Qué barbaridad! Y si les adivinaron el pensamiento o conociendo la trayectoria y las propuestas y las peticiones, súplicas, demandas sociales de parte de todos aquellos involucrados en el tema de la discapacidad, supongamos que hicieron una buena propuesta, un buen programa, o tiene vacíos. CONADIS, ¿tiene vacíos en ese programa que ha presentado? Yo creo que tiene propuestas que hicieron algunas organizaciones de la sociedad civil, pero propuestas que se fundamentaron a partir de un foro que se creó para generar esas propuestas, pero eso no necesariamente quiere decir que esas propuestas sean viables. Son propuestas que emanan de sociedad civil, evidentemente, pero que no han sido consensuadas, y no puede ser eso la generación de una política pública. Me parece que para generar política pública necesitamos espacios de reflexión y de debate incluso entre el Estado mexicano y las mismas organizaciones de la sociedad civil para poder hacer un programa que verdaderamente sea funcional. O sea, que una vez más se toman iniciativas unilaterales de parte del gobierno. Así es. CONADIS es un organismo desconcentrado del gobierno federal. Es el encargado, el responsable de que se cumpla la ley en favor de las personas con discapacidad, se aplique el reglamento y ahora obsequia un programa nacional a México para facilitar el camino, ¿no? Así es. Habla de la educación, habla del trabajo, habla de los servicios de salud, de la rehabilitación, etcétera. Y bueno, pero no se consultó. No se consultó con sociedad civil cuando la misma Convención de Naciones Unidas dice que es fundamental la participación de sociedad civil. O sea, tú no puedes hacer como Estado mexicano nada que no sea consultado con las propias personas a las que va a afectar toda esta legislación en materia de discapacidad. Y dime, ¿este programa de CONADIS responde a las propuestas recientemente hechas en la ONU en octubre pasado en relación a las personas con discapacidad? En alguna medida. El tema es cómo bajamos todos esos elementos a la realidad
cómo los aterrizamos y cómo los exigimos como sociedad civil. ¿Qué propone la ONU? Bueno, emana de toda una serie de consultas con sociedad civil y con el mismo gobierno, una serie de 70 recomendaciones. 70 recomendaciones en materia de educación, de accesibilidad, de salud, de atención a personas con discapacidad en comunidades indígenas, prioriza el tema de mujeres y niños con discapacidad, la inclusión educativa forma parte importante de todas estas propuestas, habla del acceso a la educación también en el ámbito universitario, que pocas veces es atendido, hace recomendaciones en materia de accesibilidad a la información, de no discriminación y bueno, es un mundo de recomendaciones. Y de todo eso ustedes están abocando ahora mismo al tema de la accesibilidad a la información. Vamos a un corte y profundizamos en esta parte. Claro que sí. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y tenemos una propuesta fuerte, importantísima, para que las personas ciegas y las personas sordas tengan acceso a la información. De esto se está haciendo cargo esta institución de asistencia privada, Discapacitados Visuales, y de verdad que ustedes absorben más de lo que hacen cosas ya como institución muy importantes, que es traducir libros en braille, que es dar educación para todas las herramientas que se requieren cuando la persona es ciega, para poder ir a la escuela, ¿no?, sabiendo leer braille, sabiendo usar tecnología, bastón para ciegos, o sea, hacen mucho ya, ¿no? Así es. Esto de los libros ha sido una novedad, traducirlos en braille y aparte en audio, ¿no? Sí. Y además de eso, se meten en camisa de 11 varas para defender el derecho a la información. Así es, yo creo que no era originalmente uno de los objetivos,
pero evidentemente con el ejercicio de tu trabajo, pues tienes que estar respaldado y fundamentar también todo lo que tú haces a partir de lo que existe en la ley. Y si no existe nada en la ley, pues hay que crearlo para que realmente los derechos de las personas con discapacidad pues sean tomados en cuenta. Y en el caso, bueno, de nuestra organización, desde el año 1996 empezamos a trabajar con el Centro de Producción Braille. En ese momento pues era algo muy pequeñito, en este momento pues ya ha crecido muchísimo. Es toda una editorial, podríamos decir. Es una editorial, sí, es la editorial de la sociedad civil más importante del país. Y estos de años, como dice Camarina, desde 96 hasta la fecha, pues ha capitalizado de esa experiencia de trabajo, que también ha sido apoyada por formación especializada que nos ha ofrecido la Organización Nacional de Ciegos Españoles durante muchos años en su programa permanente de formación, porque lo que nos ha dado esto es una profesionalización de la actividad, ¿no? Ya no es el solamente transcribir en braille por hacerlo, sino con las pautas correctas para lograr que los materiales sean funcionales y sean usables para los niños, ¿no? Que eso es muy importante. Y para los universitarios, porque también son libros universitarios. Sí, el libro hablado cumple con esa función, ¿no? Y la tecnología en general, de facilitar el acceso para esos niveles educativos, que ya hay que leer muchísimo, hay que leer muy rápido, y la producción braille siempre va a ser un poco más lenta de lo habitual, pero hemos logrado permear pues incluso en la estructura de gobierno para que los libros tengan ciertos parámetros de funcionalidad. Por ejemplo, los libros de los primeros grados no se pueden imprimir en interpunto, es decir, en las dos caras de la hoja. Es algo muy sencillo, pero se hacía así antes. Y ahora ya por primera vez para el ciclo escolar 15-16 se van a imprimir en una sola cara de la hoja para facilitar a los niños que están adquiriendo la lectoescritura apenas, ¿no? Entonces es un paso muy importante. Son los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública que Discapacitados Visuales IAP está traduciendo en braille. Estamos ayudando al proceso, en los dos procesos, en el proceso de la edición, de la conformación de los archivos braille, con toda la adaptación técnica, y ahora nos han incluido también la adaptación pedagógica, desde la Dirección General de Materiales Educativos, y después ayudamos un poquito con la producción, porque bueno, la comisión pues tiene grandes talleres donde lo puede hacer, pero nosotros apoyamos desde acá con algunos títulos, tanto de primaria como de secundaria, y próximamente seguramente con los de preparatoria. Al ser parte de la educación básica obligatoria, pues también llegaremos a ese punto. Claro. Algo bien importante de resaltar es esto que está diciendo Eduardo. O sea, por primera vez están haciendo libros en braille para secundaria, y creo que las editoriales están haciendo un gran esfuerzo por hacer versiones accesibles de sus libros. Entonces, yo creo que hay cosas que no van... Pero ustedes influyeron muchísimo. Pues tiene que ver también el tema de la legislación, ¿no? Que el Estado está obligado a dar respuesta, y en ese sentido algunas editoriales se acercaron a nuestra organización, nos preguntaron cómo hacerle, porque también para ellos era algo nuevo. Entonces, bueno, hemos ido creciendo y aprendiendo los dos al mismo tiempo, y nosotros felices de que exista ya todo un bagaje de libros que puedan ser consultados por nuestros niños, ¿no? Algo que en un principio nos quejábamos todo el tiempo es que no había material que pudieran leer los niños, y cuando menos ahorita estamos avanzando en el tema de los libros de texto. Con la industria editorial también para libros de cuentos para niños, ¿no? Están trabajando ustedes y logrando que se traduzcan en braille. Así es, desde luego ha sido un gran ejercicio de sensibilización. Con autores, con editores. Sí, claro, porque es explicarles que no vamos a atentar contra los autores ni contra los derechos de autor. Lo único que queremos son versiones accesibles de los libros. Ahora mismo estamos trabajando con una editorial que se llama Constantin, que también ellos están produciendo materiales en braille, y yo creo que perfectamente hemos entendido cuál es el camino. No se trata de pelearnos, solamente de hacer llegar a un grupo de la población versiones que ellos puedan consultar. De hecho, tú podrías hacerle una recomendación ahora mismo a las editoriales. Oiga, de cada título que usted edita e imprime, podría mandarnos imprimir a nosotros en nuestro taller unos 10 ejemplares en braille, por ejemplo. Por supuesto. De cada título, y todas las editoriales. Por supuesto, ¿no? Eso sería el ideal. Y que las ideal. librerías tengan un anaquel de puros títulos en braille, es que eso sería magnífico. Puede enriquecer algunas iniciativas, por ejemplo, la FIL en Guadalajara
tiene ahora un espacio de libros braille. Es un espacio pequeñito, que están participando pocas editoriales, pero que bajo esta idea que tú nos comentas puede enriquecerse y puede haber tanta oferta como lo hay para las personas que no leen braille, en una feria tan importante como la Feria de Guadalajara, ¿no? Claro, pero las editoriales no saben que ustedes son los que tienen el taller, por eso te digo. Estamos trabajando con ellos, sí, y logrando esta sensibilización que dice Carmelina, que es muy importante, ¿no? Los niños, en el tema educativo hay un gran problema porque ahora hay muchos materiales, pero no hay tantos lectores como quisiéramos, ¿no? Es bajo el porcentaje de personas con discapacidad visual, usuarias de braille, que lo leen y que lo leen correctamente, ¿no? Pero también no hay una promoción, no hay una oferta grande, y esto aliviaría mucho, ¿no? También hay otras iniciativas que es necesario, sacar el braille de los libros de texto, de los libros obligatorios para leer, es muy importante sacarlo, y que también el braille sea divertido y también que sea lúdico, porque ¿por qué no poner el braille en los juguetes, por ejemplo?, para que también me pueda divertir con ellos, ¿no? Y fomentar el desarrollo táctil a través de texturas, etcétera, de algunos lineamientos que pueden hacer para hacer juguetes también accesibles y que son previos a la lectura braille. Entonces, este derecho, este acceso a la información es un derecho llave, pues, porque, pues, si estamos mejor informados, si estamos mejor educados y si tenemos estos materiales al alcance, podemos tomar mejores decisiones y participar más activamente, como lo decía Camarina, ¿no? Y todos sentirnos integrados. Por ejemplo, cuando te subes a un elevador y ves que los botones tienen braille, están en braille, aunque tú sí ves, dices qué lindo, y entonces eso te hace sentir bonito y pensar en ellos y sentirnos todos uno. Pero que lo ideal sería que estuvieran en todos los formatos, ¿no? O sea, en tinta, en braille, en macrotipos, que es la letra ampliada, y entonces con ello estás incluyendo a todos. No tienes que hacer material específico para personas ciegas, material específico para personas con discapacidad auditiva, ¿no? O sea, yo creo que puedes conjuntar todas las propuestas, y por supuesto que estamos en la mejor disposición de que las editoriales se acerquen a nosotros, o si nosotros tenemos que acercarnos a ellos, para que conozcan este mundo, ¿no? Y vean que es increíblemente gratificante el poder hacer material accesible no solamente a la discapacidad visual, porque también la legislación señala que todos los formatos deben ser accesibles para todas las discapacidades, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con una, pero paulatinamente y de forma progresiva tendríamos que ir trabajando para el resto de las discapacidades. Claro. Ahora, puedes mencionar, si quieres, todos tus aliados a los que has logrado convencer y convertir en aliados precisamente para lograr la inclusión de las personas con discapacidad visual. No sé, por ejemplo, qué cadena de restaurantes tiene el menú en braille. Mira, son muchísimos los restaurantes, pero uno de los que empezó con esta propuesta fue el restaurante San Angelín. Tenemos también Sanborns, tenemos Atox, tenemos los Biscuits de Obregón. Muy mexicanos, los que has mencionado, todos 100% mexicanos. Y bueno, digo, también hay otros restaurantes más pequeños, pero que finalmente todos están obligados por la propia legislación en el Distrito Federal a tener sus menús en formatos accesibles. Y lo padre es que originalmente lo hacían solamente en braille. En este momento están haciendo versiones en tinta y braille para que también las personas que atienden a la gente con discapacidad en los restaurantes pues tengan acceso a la misma información. Claro, porque lo otro era incompleto, ¿no? Así es. Y bueno, en el caso de nuestros aliados, pues ya lo comentaba Eduardo, tenemos a la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, estamos trabajando con la Secretaría del Trabajo también en algunos formatos de reconocimientos que están haciendo accesibles, estamos colaborando con la Suprema Corte de Justicia, elaborando algunos programas cada que ellos tienen eventos y en donde saben que van a participar personas con discapacidad. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que está adaptando materiales para todo este proceso judicial, ¿no? Que las salas tengan disposición de los materiales accesibles, editoriales como McGraw-Hill, como Editorial Patria, como Larousse, la propia Larousse. Y también, ahorita que estamos hablando quizá de temas electorales, pues estamos con alianza con el Instituto Nacional Electoral, generando también folletos informativos para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto. El mínimo, ¿no? Porque parece que hay una gran campaña por no votar. Vamos a un corte y regresamos.
Continuamos en Anunciación TV. Camerina, ¿en qué nos quedamos? Es que no debería de haber cortes, porque luego platicamos y platicamos tanto en el corte. Estábamos con los aliados. Ah, sí, hablábamos de las votaciones, ¿no? Ay, de las votaciones, que ahora ustedes están participando con el Instituto Nacional Electoral. Así es. Gracias a una vinculación que tuvimos a través de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad y del interés del INE en que las personas con discapacidad ejercieran su derecho al voto, empezamos a trabajar con ellos en algunas propuestas. Evidentemente, de diseño de planillas, de diseños de materiales en general, de los elementos que debiera de haber en la casilla para que una persona con discapacidad pudiera votar. Estamos hablando en este caso de mamparas especiales para que las personas con discapacidad motriz pudieran ejercer su derecho al voto, pero las condiciones de accesibilidad pues se tienen que asegurar para que ellos puedan tener una mampara con características particulares para ejercer su derecho al voto. Secreto además, ¿no? Así es también. Estamos también hablando sobre las plantillas que existen, bueno, ya desde elecciones anteriores, plantillas que existen en braille para que se coloquen sobre la boleta electoral y que ellos puedan ejercer su derecho al voto de forma autónoma. Estamos hablando en este caso de personas con discapacidad visual. Hablábamos también de sensibilización, ¿no? Porque en algunos casos supimos que algunas personas usuarias de perros guía no se les permitía el acceso a una casilla por esta falta de conocimiento sobre la discapacidad y por pensar que los perros guía son mascotas cuando no lo son así, son evidentemente un apoyo, y en ese sentido pues también se está capacitando a los funcionarios de las casillas para que tengan esta sensibilidad. También contamos ahora con un folleto informativo para que las personas con discapacidad sepan que a la hora de ejercer su derecho al voto tienen prioridad este colectivo, más los adultos mayores, las mujeres embarazadas y mujeres con hijos en edad de lactancia. Entonces, bueno, es importante acentuar esto para que las personas con discapacidad, si en algún momento tienen una discapacidad motriz y no hay un lugar en donde ellos puedan esperar, ¿no? Cuando menos sepan que tienen prioridad para ser atendidos. Y bueno, estas son algunas cosas que estamos trabajando. No es todo lo que señala la Convención de Naciones Unidas sobre accesibilidad electoral, pero también sabemos que son pasos que se tienen que dar de forma progresiva, y también estamos ya haciendo propuestas concretas al INE sobre la inclusión y el ejercicio al voto de personas con discapacidad intelectual y personas con discapacidad psicosocial, que pocas veces son visibilizadas, ¿no? ¡Qué bien! Discapacidad intelectual y autismo, Asperger y así, ¿no? Así es. Muy bien. Ahora, yo quisiera preguntarles, dada la autoridad moral que tienen y la admiración de la que son víctimas, de parte de toda la sociedad civil organizada en México relacionada o vinculada con el tema de la discapacidad, ¿qué organizaciones no lucrativas, que sean IAP o AC, te las encuentras siempre y quisieras hacerle un reconocimiento porque no han cesado en su ímpetu, su deseo de verdad garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad en México?
porque ustedes van por delante, pero van con los brazos abiertos, convocando a todos. ¿Quiénes sí responden de sociedad civil? Híjole, a mí me encanta trabajar con CONFE, que es la Confederación Mexicana en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. O sea, es un mundo de organizaciones, bueno, justo como su nombre lo dice, es una confederación de organizaciones que siempre están dispuestas a ir para adelante en el tema de derechos y no se van para atrás cuando hay que defender algo en esta materia. Yo creo que un reconocimiento también se tiene que hacer al libre acceso, que todo el tiempo he estado trabajando el tema de la accesibilidad, y aunque originalmente empezaron con accesibilidad física, pues la verdad es que también a raíz de que hemos trabajado junto con ellos, ahora están incluyendo el tema de accesibilidad a la información. La red Voz Pro Salud Mental está haciendo un ejercicio muy, muy bueno para la concientización en temas de discapacidad psicosocial. CADIMA también está haciendo un esfuerzo importante con la comunidad judeo-mexicana con discapacidad. APAC. A la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, por supuesto, tiene un mundo de años y de experiencia trabajando en este tema. Y con filiales en todo el país, representatividad. Sí. Así es. Y bueno, en el caso de personas con discapacidad visual, yo haría un reconocimiento muy especial al Comité Internacional Pro Ciegos. O sea, me parece que son de las instituciones de las que nosotros también aprendimos cómo hacer nuestro trabajo y que bueno, llevan muchos años haciéndolo y lo están haciendo muy bien. La Escuela de Perros Guía para Ciegos. La Escuela de Perros Guía, por también. supuesto, con Silvia me Lozada. dices de FADI y de Vida Independiente y de Grupo Altía. Claro, híjole, la verdad es que son tantas, yo no quisiera omitir a ninguna. Pero yo creo que lo importante es poder trabajar todas como aliadas, aunque sabemos que hay intereses de forma particular y como organizaciones que tenemos por nuestro quehacer, yo creo que en la medida en la que todas nos unamos y todas fortalezcamos el tema, en esa medida también iremos avanzando en el fortalecimiento de políticas públicas para personas con discapacidad. Te lo pregunto precisamente por eso, porque tenemos a la vista organizaciones magníficas, maravillosas, que están trabajando muy bien con sus beneficiarios, pero dada el dejarse absorber por esa actividad muy suya, han a lo mejor bajado la guardia en el tema de lo común con todos, ¿no? ¿Tú qué dices? Sí, y yo añadiría a estas organizaciones otras fuera del centro del país, pues que también es muy importante. Por ejemplo, el Centro de Estudios para Invidentes de Chihuahua hace un trabajo excelente, tiene desde mi punto de vista, ¿no? De Carla Herrera, sí, el CEIAC. Desde mi punto de vista tiene el programa de rehabilitación más sólido en el país, porque pues sus niños realmente si sus niños con discapacidad visual hacen el campamento de verano en Krill y hacen deporte extremo, bueno, pueden caminar por las calles perfectamente. Sí, Carla desde sus inicios ya andaba en bicicleta siendo ciega. Sí, eso es muy importante, pero también el Instituto Helen Keller en Guadalajara hace un trabajo muy importante en la educación de niñas y niños. Estudiantes y trabajadores invidentes del estado de Veracruz también es un trabajo muy importante. Además tienen esta otra vertiente, no tanto de rehabilitación, no tanto de trabajo, sino también de recreación y ocio, que parece que también es un tema que se deja al último porque lo más importante es el trabajo, la educación, pero hacen un trabajo muy importante, tienen un café literario magnífico. ¡Qué bien! Entonces se reúnen una vez al mes ahí en los Portales en Veracruz, que aparte ha de ser una delicia. Un ambiente delicioso en los Portales en Veracruz. Y entonces hacen su café literario. Y hay otras organizaciones fuera del país que hacen también ese trabajo muy, muy importante en favor, ¿no? Este café literario, dime, ¿es con audiolibros? ¿Están todos con su texto, su braille? ¿O qué es cómo lo Sí, basado en tecnología, de sus computadoras, entonces están las personas, sus computadoras y comparten, comentan lo que están leyendo, que es muy importante, ¿no? Qué lindo. Y traen libros de todos lados, ¿no? Y esto genera necesidad de más y más libros, entonces genera pues trabajo para los pequeños talleres que hay, el taller que ustedes tienen que es maravilloso y súper completo, tanto para braille como para audiolibros. Sí, fíjate que justamente del braille tenemos que señalar que en este momento hay una campaña muy fuerte por parte de la Unión Mundial de Ciegos
por fortalecer el uso del sistema braille. O sea, uno pensaría de pronto que con tanta tecnología pues ya no es necesario, pero el braille es un sistema de lectoescritura, ¿no? Y yo digo que nadie aprende a leer y escribir pues a través de una computadora, tienes que tener un sistema de lectoescritura. Entonces, o sea, lo que necesitamos en este momento es fortalecer esa parte del braille, porque además son competencias también para la vida laboral. Sobre todo competencias y un desarrollo intelectual impresionante, la agudeza de la inteligencia de una persona ciega estriba en mucho, claro, en la memoria y todas esas facultades que desarrolla espontáneamente porque no ve, pero el tema del braille, de estar con el dedito ahí sintiendo aprender cómo se escriben las palabras, porque igual a lo mejor en alguna empresa le piden que escriba un correo electrónico y si no lo sabe hacer adecuadamente. ¿Los teclados de computadora vienen en braille? No. ¿Habría que ponerlos en braille? No. Nosotros sugerimos que no. No, tampoco, porque... Se memoriza la letra. Sí, con una buena técnica mecanógrafa, pues lo dominas como cualquier otra persona. Y el audio te va diciendo que vas tecleando. Y tu retroalimentación es el audio, pues, de la computadora. Entonces, IBM lo hizo alguna vez hace muchísimos años, en los 80s, pero terminó por quitarlo porque no... Era innecesario. Era innecesario. Claro. Ahora, ¿qué reconocimiento le hacen a la ONCE? Que veo que ustedes van muy a la par y siempre como amigos aliados de la ONCE en España. Pues uno muy grande, porque reactivamos nuestras relaciones por ahí del 98. Sí, recuerdo, ustedes los trajeron a México. Y muy grande porque hemos estado participando permanentemente en su programa de formación, en ocasiones como participantes pues de las convocatorias que nos dan, y en ocasiones nosotros hemos ido a dar formación para todos nuestros compañeros de América Latina, y hemos dado apoyo también en algunos ministerios, como el Ministerio de Educación en Nicaragua, que nos llamó para un curso de mantenimiento de sus equipos. Que viajan también y dan cursos. Sí, estamos por ahí, pero muy, muy satisfactorio con ellos, ¿no? Porque realmente el trabajo de FOAL, de la Fundación ONCE para América Latina, tiene objetivos muy importantes en el tema educativo y en el tema del trabajo. Actualmente tienen un programa de formación para el empleo en 17 países de América Latina, que se llama el programa Ágora, y que pretende pues subsanar esta necesidad de formación especializada para acceder a un puesto de trabajo, y es muy importante ese programa. Y también ustedes están participando en ello. Ahora, ¿cuándo toca volver a la ONU para dar resultados? Pues en este momento, más que ir a la ONU, lo que necesitamos es incidir en la Cámara de Senadores, porque tenemos un tratado que está por ahí pendiente de ratificación, que es el Tratado de Marrakech, y bueno, lo que necesitamos es que nuestro país haga lo propio para su ratificación. En este momento hay 8 países que ya lo han logrado, y este tratado tiene que ver con el acceso a la información a personas con discapacidad. Es una iniciativa que surgió de la Unión Latinoamericana de Ciegos, que la llevó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, ¿esto en qué año fue? Esto fue desde el 2005. ¿Y México sigue con esa deuda? Y México sigue, bueno, firmó 2 días antes de que se venciera el plazo, y estamos a nada de que se vence el plazo de la ratificación, y México no lo ha hecho. Entonces, se ha un llamado muy fuerte al Senado de la República para que a la brevedad pues emane la ratificación, porque a ellos es a quienes corresponde dictaminar esta ratificación. Lo cual significa que todos los ciegos tendrían acceso a la información de todo tipo. No solamente las personas ciegas, sino habla de personas con lectodiscapacidad, y bueno, ahí podríamos incluir personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad motriz, auditiva, y bueno, incluso personas en situación de analfabetismo. ¿O dislexia también? Dislexia también. Sí. Fíjate, qué fuerte. Entonces, es tan importante. Un reto enorme. Adultos mayores que ya no pueden sostener un libro para leer, por ejemplo, con ciertas enfermedades, ¿no?, asociadas. Pero le toca a México muy pronto, le toca en el 2018 regresar a Naciones Unidas para ver qué ha hecho sobre estas 70 recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas. ¿Y el Tratado de Marrakech, que lo tiene que ratificar cuándo? A más tardar. Pues tendremos que tenerlo en este año para ser parte de los 20 países que lo ratifiquen, y que ya a partir de esa ratificación pueda entrar en vigor en el mundo. Ya. Así es. El tratado va a traer un aporte muy importante, que es no solamente la producción, la promoción de versiones accesibles, sino también de llevar un registro de esas obras,
para que conformen un catálogo grande, y después hay un tema ahí en el tratado que se llama transfronterización, que se pueda compartir con otros países las versiones accesibles. Oye, es un plan bellísimo, entonces se está viendo lento y es una omisión enorme de parte de la Cámara de Senadores. Así es. Vamos a seguir hablando de esto, haremos un reportaje en el periódico Somos Hermanos sobre el Tratado de Marrakech, que México tiene como deuda no solo ante los mexicanos con discapacidad, sino ante el mundo entero, porque tienen que ser 20 países los que tienen que firmar esto para que se lleve a cabo a nivel mundial. Así es. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Gracias. Gracias por la invitación. Y felicidades por los 25 años. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. Es tu caso, por ejemplo. Otro grupo es el de CONFE, la Confederación de Personas con Discapacidad Intelectual. En fin, platícanos cómo ha ido evolucionando México, qué tratados ha firmado en relación al tema y qué tenemos, ley, reglamento, programa, ¿qué hay? Sí, yo creo que en este momento lo más importante por resaltar es que tenemos una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que entró en vigor en México el 3 de mayo de 2008. A partir de ese instrumento internacional, pues México está obligado a homologar todo el marco jurídico nacional en materia de legislación para atender a esta población. Evidentemente, pues a nivel legal tenemos los instrumentos, lo que necesitamos ahora es la aplicación justamente de esos instrumentos y particularmente discapacitados visuales en el rubro en el que trabaja es en el artículo 9 y 21 de esa convención sobre el acceso a la información a personas con discapacidad. Visual. No, en general. Mira, empezó siendo visual y a raíz justo de la convención que estuvieron pidiendo una mayor cantidad de formatos accesibles, convencido del ejercicio de los derechos que deben ejercerse por parte de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, pues qué mejor escuela. Y en el caso tuyo como director, tu mamá entonces es la que tiene Sí, discapacidad mi mamá visual. es profesora y durante muchos años, casi 50 años de profesora, y tiene discapacidad visual y bueno, muy contenta de toda la labor que ha hecho en pro de la educación de los niños, particularmente en Acapulco, en el estado de Guerrero. Y que ha sido también tu inspiración para poder dirigir adecuadamente esta institución. Sí, porque como dice Camerina, pues el ejemplo estuvo en casa y el ejemplo de trabajo y de acción en favor de la comunidad, por supuesto. Excelente. Bueno, pues entonces, Camerina, contextualiza la realidad de las personas con discapacidad en México, ya que este programa llega al mundo entero a través de Internet, que se sepa hasta dónde vamos. Claro, en México podemos hablar de que las cifras del INEGI hablan de una población con discapacidad visual de 500,000 personas. De acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, pues es Institución de Asistencia Privada, y Eduardo Hernández, director de Discapacitados Visuales IAP. ¿Cómo están, Camerina, Eduardo? Muy bien, muchísimas gracias. Estaré muy contentos de festejar estos 25 años con la Anunciación, que evidentemente ha sido uno de los aliados importantes a lo largo de la trayectoria institucional. Muchas gracias. Y admiradores vuestros, ¿eh? Realmente somos súper admiradores de ustedes y todo su quehacer, desde tu papá, fundador de tu institución, Ignacio Robles, un señor magnífico, un hombre ciego, abogado, con una participación política en México impresionante, de los pioneros del tema de la discapacidad en México para su inclusión. Y bueno, tú seguiste con ese espíritu de amor y servicio. Tu mamá también ciega, ¿verdad? No, mi mamá sí era una persona sin discapacidad, pero bueno, evidentemente muy comprometida con la causa. Teníamos en casa a don Ignacio Robles, que era un apasionado del tema de la discapacidad, no solamente por tenerla, sino por esta cifra se queda muy corta, y nosotros hablaríamos de 1,5 millones de personas con discapacidad visual, incluidas personas con ceguera y personas con baja visión, en donde el 95% de esa población tienen una baja visión y solamente el 5% estamos hablando de personas ciegas.
Este es el contexto y estas personas son atendidas en algunas organizaciones de la sociedad civil y desde luego existen servicios que emanan del propio Estado para su atención. Y respecto de las otras discapacidades, la población general con discapacidad en total a nivel nacional, ¿cuál sería? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos habla del 15% de la población total. Estamos hablando de 15 millones de personas con discapacidad, incluyendo ya adultos mayores. En México. Así es. Y de ellos 1,5 millones personas ciegas. Así es. Ahora, ustedes conocen toda la historia de México en relación al tema de la discapacidad, desde la búsqueda de una ley adecuada, la participación en la ONU. Hay representantes sociales de México que se sientan en las conversaciones de la ONU con el tema de discapacidades. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a hablar de qué tiene México para las personas con discapacidad. Si estamos a la vanguardia, si tenemos algunos vacíos, quizás en materia legal, jurídica estamos muy bien, pero en su aplicación todavía no. A lo mejor falta cultura o falta audacia del mismo sector de la discapacidad para aprovechar los beneficios que hay para ellos. Está con nosotros Discapacitados Visuales, institución de asistencia privada con 25 años de trayectoria y un liderazgo enorme, de verdad enorme desde sus inicios con respecto al tema de la discapacidad y su inclusión en la República Mexicana. Con nosotros Camerina Robles, presidenta del Patronato de Discapacitados Visuales.